de Gobierno de la República de Guatemala ha aprobado derogar una serie de medidas implementadas en septiembre del año 2020, las cuales buscaban hacer frente a los contagios por el COVID-19 en el país. Dentro de las medidas que contenía el Acuerdo 150-2020, ahora derogado, se establecía el uso de mascarilla de forma obligatoria, el distanciamiento social y el cumplimiento de un aforo en lugares públicos. Además, también contenía lo relacionado a los horarios de actividades en el sector público y la obligación de los empleadores de garantizar el teletrabajo. Así que esto ha sido derogado, esto ya ha quedado sin efecto y ahora veremos, por supuesto, cuál es la nueva normativa para Guatemala, pero recordemos que ya la mayoría de establecimientos educativos, por ejemplo, por mencionar algo, ¿no? Por mencionar uno de los aspectos de los escenarios que se mantuvo cerrado, la educación presencial. Ya la mayoría de centros educativos están de manera presencial de vuelta. No hay ya una educación virtual en la mayoría del país, en la mayoría de los municipios y departamentos del país. Ya no hay educación virtual. En muchos está siendo híbrida y ya en la mayoría está siendo presencial. También tenemos el aforo. Por ejemplo, el aforo en las iglesias, el aforo en los mercados, el aforo en los escenarios deportivos, el aforo en los teatros, en los escenarios culturales, etcétera, ya no está regido como antes, que se regía a un límite de tiempo. Por ejemplo, se recuerdan ustedes que se les había dado a las iglesias, por decir algo, 30 minutos y un aforo de 10 personas si el semáforo estaba en rojo, un aforo de 30 personas si estaba en amarillo, etcétera. Ahora no, ahora se ha quedado de manera más abierta. Entonces vamos a conocer la nueva normativa de lo que va a pasar en Guatemala, por supuesto, al haber quedado derogado el Acuerdo 150-2020, que ya establecía, como le decía en primera instancia, desde aquel pasado año 2020, el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social obligatorio y el aforo en lugares públicos, que son las tres situaciones que han quedado, digamos que, resueltas a partir de hoy. Y es que la cartera de salud ha publicado por medio del Acuerdo Ministerial 158-2022 las nuevas disposiciones que rige el uso de mascarilla de acuerdo al nivel de alerta sanitario por cada municipio, entre otros aspectos. Así que prestemos atención a esta nota para ver qué es el nuevo regimiento en cuanto al uso de mascarilla para nuestro país. Lo interrogante es si continúan las medidas de prevención contra el COVID-19 y la respuesta por parte de las autoridades de salud es que sí. Este martes la cartera salubrista publicó el acuerdo ministerial donde se detalla que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en espacios abiertos, únicamente en lugares cerrados, mientras que el semáforo de alerta por municipio se encuentra en color amarillo o naranja. También sobre los protocolos que se deben realizar para actividades y el área laboral. Porque recuerden que existía un acuerdo gubernativo que al ser derogado, entonces traslada ya al ministerio la tutela y la responsabilidad plena. Y este acuerdo gubernativo también enfocaba a otros aspectos como era el trabajo y educación. Se tuvieron ya mesas técnicas con ambos ministerios a efecto de que ellos trabajen en sus propios acuerdos, que es lo que procede. Y objetivamente es el intento del regreso a la normalidad, teniendo siempre en cuenta, ¿verdad?, que esperamos no pase. Si hubiera un cambio o alguna variación significativa, pues tenemos de nuevo el mismo acuerdo que nos permite la escalada. Entonces sí, son las nuevas medidas, como las ven, son medidas muy simples y de alguna manera todavía tenemos que hacer algunas modificaciones y algunas derogatorias de algunos acuerdos que estaban vinculados, porque el objetivo es finalmente que cada sector trabaje sus propias medidas. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, confirmó que ya iniciaron las reuniones con Salud para establecer el funcionamiento de las clases de acuerdo a la desescalada en medidas. Sin embargo, aún es necesario que Salud derogue el acuerdo que se refiere a las restricciones del tema educativo. Analizamos el acuerdo que salió publicado hoy, cómo se va a manejar de aquí en adelante, la referencia que se va a tener del sistema de alertas sanitarias. Vemos que en verde nosotros podríamos tener una actividad totalmente normal. En los otros colores de la alerta tendríamos que estar siempre con el distanciamiento
Eso nos hace ir acomodando los espacios de las aulas para seguir atendiendo a los estudiantes de manera híbrida. Siempre vamos a cuidar todo lo que ya veníamos trabajando con el Ministerio de Salud a través del acuerdo ministerial que había específico para educación, que ese todavía no se ha derogado, está pendiente de derogar para que nosotros podamos ya publicar el acuerdo ya con nuestras propias medidas. Las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud entraron en vigencia desde su publicación este jueves, por lo que continuarán con mesas técnicas para que cada cartera del Ejecutivo emita su acuerdo ministerial. Datos en la pantalla, tenemos una tabla que indica la fecha, el número de casos tamizados, confirmados y fallecidos en fechas anteriores. El 11 de mayo se realizaron 8.812 pruebas, 502 salieron positivas, hubo 30 fallecidos. 10 de mayo fueron 8.767 pruebas realizadas, 458 positivos, hubo 23 fallecidos. 9 de mayo, 9.261 pruebas realizadas, 703 positivos, 16 fallecidos. Los fallecidos en fechas anteriores suelen reportarse días después de su defunción por el tiempo de investigación individualizado y el proceso de notificación de las unidades de salud. Bueno, ahí está entonces la situación en Guatemala. Ya se ha derogado el Acuerdo 150-2020 y ha sido reemplazado por el 158-2022. Dicho de esta manera, de otra manera, ahora ya podemos tener, digamos que más libertades en cuanto al manejo de la pandemia. Uso de mascarilla en lugares abiertos no es necesario, en lugares cerrados sí, va a ser necesario. El aforo pues ya queda a disposición, a discreción del semáforo que rija el municipio, el departamento. Pero es un aforo que ya está permitido en la mayoría de las escuelas, centros pues de teatro, culturales, deportivos, iglesias, restaurantes, etcétera, ¿no? En cuanto al distanciamiento físico, se sigue sugiriendo en espacios cerrados un distanciamiento de 1,5 metros de distancia entre persona y persona, pero en espacios abiertos, pues obviamente ya pueden estar lo que es mercados, lo que es todo lo que es un espacio abierto, escenarios deportivos incluso, ya no se necesita este regimiento. En sí, ahí está entonces ya la nueva modalidad en Guatemala.